Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de donde quiera que se encuentre. Bienvenidos a un programa más de Yo Creo en la Palabra de Dios. Hoy estamos reunidos nuevamente como familia, agradeciendo a esta familia que haya abierto las puertas para que nuestra Santísima Virgen María de Guadalupe viniera aquí. Hoy estamos estudiando la palabra de San Marcos, seguimos leyendo el capítulo de San Marcos en el capítulo 7, en el versículo 6, vamos a leer del 6 al 13. Vamos a ver qué Dios nos enseña, pero antes de todo esto, pidámosles al Espíritu Santo que sea Él quien nos guíe, quien nos dirija, para que nosotros solamente seamos instrumentos de Él y la palabra de Dios llegue correctamente como debe llegar. Ven, Espíritu Santo, verdadero Creador, fuente de luz y de sabiduría, derrama tu luz sobre mi intelecto, disipa la oscuridad que me cubre, la de mi pecado y la de mi ignorancia. Concédeme una mente penetrante para comprender, una memoria retentiva, un método infalible y facilidad para aprender, la lucidez para aprender y abundante gracias para expresarme. Dirige y guía el comienzo de mi trabajo y llévalo a buen término. Te lo pedimos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Hoy estamos reunidos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Amén. Este programa lo consagramos al Sagrado Corazón de Jesús, al Inmaculado Corazón de María, pidiéndole siempre a nuestra Santísima Madre su divina intercesión ante su Hijo, Dios Todopoderoso, para que de una manera u otra, si es la voluntad de su Padre, sea liberada un alma del purgatorio, especialmente por aquellas que nadie ora, aquellas que nadie reza. Ofrecemos el programa, ojalá que Dios nos lo conceda. Y todo lo pedimos en el nombre del Esposo Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos, es un solo Dios. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Estamos estudiando San Marcos, capítulo 7, versículos del 6 en adelante. Lo leemos primero en inglés. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Del 6 al 13. Jesus answered them, "How right Isaiah was when he prophesied about you. You are hypocrites, just as he wrote. These people, says God, honor me with their words, but their heart is really far away from me. It is no use for them to worship me, because they teach human rules, as though they were laws. You put aside God's command and obey human teachings." And Jesus continued, "You have a clever way of rejecting God's law in order to uphold your own teachings. For Moses' command, respect your father and your mother, and if you curse your father or your mother, you are to be put to death. But you teach that if people have something they could use to help their father or mother, but say this is Korban, which means it belongs to God, they are excused from helping their father or mother. In this way, the teachings you pass on to others cancels out the word of God, and there are many other things like this that you do." Palabra de Dios. A ti, Señor Jesús. Habla, Señor. Que tu siervo escucha. Jesús le contestó, qué bien salvan ustedes a las apariencias con justa razón. Profetizó de ustedes Isaías cuando escribía, este pueblo me honra con los labios, pero con su corazón está lejos de mí. En el culto que me rinden, de nada sirve que las doctrinas que enseñan no son más que mandatos de hombres. Ustedes descuidan el mandamiento de Dios por aferrarse a tradiciones de hombres. Y Jesús añadió, ustedes dejan tranquilamente a un lado el mandato de Dios para imponer su propia tradición. Así, por ejemplo, Moisés dijo, cumple tus deberes con tu padre y con tu madre, y también el que maldiga a su padre o a su madre es reo de muerte. En cambio, según ustedes, alguien puede decir a su padre o a su madre lo que podía esperar de mí. Es consagrado, yo lo tengo reservado para el templo.
y ustedes ya no dejan que esa persona ayude a sus padres. De este modo anulan la palabra de Dios con una tradición que se transmiten, pero que es de ustedes, y ustedes hacen además otras muchas cosas parecidas a estas. Jesús. Palabra de Dios. Sí, Señor Jesús. Seguimos, la semana pasada hablábamos de las tradiciones, que es una tradición, más que nada una enseñanza, una doctrina, algo que se enseña o algo que se entrega. Y decíamos cómo los hermanos protestantes hacen de que las tradiciones, enseñan más que nada, que las tradiciones que la Iglesia Católica enseña van en contra de la voluntad de Dios. Y nos enseñan que este capítulo, en especial este capítulo, habla de la Iglesia Católica. No es así. Las tradiciones, Dios mismo lo menciona, son enseñanzas de hombres. Enseñanzas de hombres que por algún motivo llevan, en vez de acercarte a Dios, alejarte a Dios. No habla de las tradiciones como las que empezamos en el versículo 1, el lavamiento de manos, no. Son tradiciones de hombres. ¿Para qué? Para alejarte de Dios. La semana pasada hablábamos de las tradiciones que ellos nos echan continuamente. Por ejemplo, el que oremos a los muertos. Ellos dicen que no. Lo comprobamos con la Biblia en el libro de Macabeos, segunda carta de Macabeos, capítulo 12, versículo 40. Lo vimos ahí. Hablamos de la Navidad, porque también ellos dicen que la Navidad es una tradición de hombres. Está escrito en Macabeos capítulo 2, versículo 10, del 1 al 5, por qué celebramos el 25 de diciembre la Navidad. Hablamos también de la Santísima Virgen, por qué rezamos el Santo Rosario. Ellos dicen que no es bíblico, que es tradición de hombres. Y leímos todo el libro de Lucas, no lo vamos a leer nuevamente, ya lo leímos la semana pasada. Comprobamos con la Biblia que de lo que ellos nos acusan, solamente mentira. Pero sigamos adelante analizando las tradiciones. ¿Qué es una tradición? Una tradición, nuevamente, una enseñanza de hombres. En el año de 1517, Martín Lutero, 31 de octubre, día de Satanás, nació la Iglesia Protestante, la Reforma. 31 de octubre de 1517 se separan de la Iglesia Católica Martín Lutero y todos los que le quisieron seguir. ¿Cuál es la doctrina que él enseña? Una doctrina completamente alejada de la palabra de Dios, de la Iglesia. La enseñanza de Martín Lutero dijo: solamente la Biblia. ¿Será cierto? ¿Será mentira? Veamos qué dice la palabra de Dios. Tradición de hombre, tradición de la Iglesia. La tradición de la Iglesia dice que no es solamente la palabra. La tradición de los hermanos protestantes dice que es solamente Biblia. Analicemos con la Biblia a ver si es cierto lo que ellos enseñan o lo que la Iglesia Católica enseña. Vayamos al libro primeramente, analicemos lo que dicen ellos, solamente Biblia. ¿Qué dice la palabra de Dios en la segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículos 15 y 16? Y vamos a ver si es cierto lo que ellos nos enseñan. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículos 15 y versículos 16. Cuando la tengan, digan amén. Segunda carta de Pedro, 3:15, 3:16. ¿Por qué la Iglesia Católica dice que no solamente la Biblia? No solamente la Biblia. Entonces vamos a leer segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 15 y 16. El que la tenga dice amén. Amén. Ok, vamos a esperar acá enfrente. Ya, Ok, vamos a leer en inglés y lo leemos en español. Habla, Señor. que tu siervo escucha.
our dear friend Carol wrote to you using the wisdom that God gave him. This is what he says in all his letters when he writes on the subject. There are some difficult things in his letters which ignorant and unstable people explain falsely, as they do with other passages of the scriptures, so they bring on their own destruction. Amén. Habla el Señor. Que tu siervo escuche. Escucha. Tengan en cuenta que la apariencia con que nuestro Señor nos trata es para nuestra salvación. Acerca de esto también les ha escrito a ustedes, nuestro querido hermano Pablo, según la sabiduría que Dios le ha dado. En cada una de sus cartas Él les ha hablado de esto, aunque hay en ella puntos difíciles de entender, que los ignorantes y los débiles en la fe tuercen, como tuercen las demás escrituras, para su propia condenación. Hermanos y hermanas, esto es Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Ellos dicen que solo palabra, pero la palabra de Dios es palabra de Dios. Ellos lo creen que esto es palabra de Dios. Esto no es un libro cualquiera, es palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice que la palabra no se interpreta sola. Por eso la iglesia impedía o no permitía que la Biblia se llevara directamente a la casa. ¿Por qué? Porque sabía que iba a ocurrir todo esto. Al año que de Martín Lutero se separado de la iglesia, Calvino mismo en sus escritos, mira lo que dice de él. Dice, ¿cuánto daño le hemos hecho a la iglesia de nuestro Señor? La hemos separado por completo. En un año ya había más dominaciones que increíblemente se habían separado de la iglesia. En el año 1518, increíblemente, el error tan grande que hicieron de querer interpretar la palabra por su propia fuente, los llevó al error. Con la palabra de Dios, veamos unos ejemplos de lo que ellos predican. Por ejemplo, ya vimos la semana pasada acerca de los muertos. Ellos predican también, una de las cosas que predican es saber si vamos a la primera carta de San Juan, en el capítulo 2, versículo 17, vamos a ver si no, primera carta de San Juan, capítulo 2, versículo 17, vamos a ver si es esa lectura. Hay una lectura que ellos mucho predican, vamos a ver si es la voluntad de Dios, la vamos a hallar, si no es, se la voy a deber. Primera carta de San Juan, capítulo 2, versículo 17. La segunda, ¿verdad? Primera carta de San Juan, capítulo 2, versículo 17. The world and everything in it that people desire is passing away, but those who do the will of God live forever. 18. My children, the end is near. You were told that the enemy of Christ would come, and now many enemies of Christ have already appeared, and so we know that the end is near. These people really did not belong to our fellowship, and that is why they left us. If they had belonged to our fellowship, they would have stayed with us. But they left so that it might be clear that none of them really belonged to us.
Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor. Vamos a leer del 2 del 18 hasta el, ¿viste qué? Hasta el 19. Hasta el 19. 18 y 19, habla Señor, que tu siervo escucha. Hijitos, esta es la hora última. Ustedes han oído de uno que viene y que es enemigo de Cristo. Pues bien, ahora han aparecido muchos enemigos de Cristo. Por eso sabemos que es la hora última. Ellos salieron de entre nosotros, pero en realidad no eran de los nuestros, porque si lo hubieran sido, se habrían quedado con nosotros. Pero sucedió así para que se viera claramente que no todos son de los nuestros. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Esto es palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. La mala interpretación. Por eso Pedro advertía, no se puede leer la Biblia. Por eso Dios dejó maestros. Si no hubiera dejado maestros, ¿pero dónde los dejó? En su iglesia. La mala interpretación, ellos dicen, el anticristo es el Papa. ¿Cómo va a ser el Papa? ¿Hasta dónde ellos malinterpretan la palabra de Dios? Ellos dicen solo Biblia. Primeramente, en la Biblia no dice que vaya a ser el Papa, habla del anticristo. Pero ¿cómo va a ser el Papa si dice, estaba con nosotros y salió de nosotros? Para que el Papa sea el anticristo, tuvo que ser primero protestante y salir de ellos y meterse a la Iglesia Católica. Hasta allí llega la ignorancia, pero no habla de un anticristo, habla de muchos anticristos. Y con este versículo han sacado muchos de la Iglesia Católica. Y desgraciadamente muchos de nuestros hermanos católicos, por ignorancia, por no estudiar, se van con el primero que les predica cualquier cosa. Y ellos dicen que predican palabra de Dios, solo palabra de Dios. Mentira de Satanás. El anticristo no es uno, son muchos. Y estaban con nosotros en nuestra iglesia y se salieron. ¿Para qué, dice Dios? Para comprobarles que no todos los que están dentro de la iglesia pertenecen a nosotros. El diablo trae división. Si dividió los ángeles del cielo, dividió la iglesia, ¿por qué no lo va a poder hacer? Esa es una de las enseñanzas que ellos hacen con solo Biblia. Hay otra que ellos predican. Vamos a ver si la voluntad de Dios es que la veamos. La que predican es en Apocalipsis, capítulo 17, versículo 17. Ellos predican solo palabra. Vamos a ver si es cierto lo que ellos están predicando con solo Biblia. Y por qué nosotros no solamente nos basamos en la Biblia. ¿Cuál es? Apocalipsis, capítulo 17, versículo 17. Es otra de las lecturas que yo creo es esta. Es la que más ellos usan también. Malinterpretada nuevamente por lo de Pedro que dijo. La palabra de Dios no es interpretación personal. Apocalipsis 17. Cuando la tengas, digan amén. Amén. Ok. Habla, Señor. Que tu siervo escucha. For God has placed in their hearts the will to carry out his purpose by acting together and giving to the beast their power to rule until God's words come true. The woman you saw is the great city that rules over the kings of the earth. After this I saw another angel coming down out of heaven. He has great authority, and his splendor brightened the whole earth. He cried out in a loud voice, "She has fallen. Great Babylon has fallen. She is now haunted by demons and unclean spirits. All kinds of filthy and hateful birds live in her." Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor. Dios les ha puesto en el corazón el deseo de hacer lo que Él quiere que hagan. Se pondrán de acuerdo para entregar su autoridad de reyes
al monstruo hasta que se cumpla lo que Dios ha dicho. La mujer que viste en aquella gran ciudad que domina a los reyes del mundo. Dale. 18. No, no. Después de esto vi otro ángel que bajaba del cielo. Tenía mucha autoridad y la tierra quedó iluminada con su resplandor. Con fuerte voz gritaba: ya cayó el gran Babilonia. Se ha vuelto vivienda de demonios, guarida de toda clase de espíritus impuros, nido de aves impuras y de toda fiera impura y odiosa. Léeme del 1 al 3, antes de ahí mismo, pero el versículo 1. Versículo 1. Después de esto vi otro ángel que bajaba del cielo. Tenía mucha autoridad y la tierra quedó iluminada con su resplandor. Con fuerte voz gritaba: ya cayó la gran Babilonia. A ver, no, en el versículo 1. Versículo 1 del 1 al 3. Vamos a ver un poquito para atrás porque quiero encontrar algo. ¿El 17? Sí, el mismo el 17, vamos a ver el 17, el capítulo 17. Del 1 al 3, a ver, vamos a ver de qué está hablando. Uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas vino y me dijo: ven, te voy a mostrar el castigo de la gran prostituta que está sentada sobre las aguas. Los reyes del mundo han cometido inmoralidades sexuales con ella y los habitantes de la tierra se han emborrachado con el vino de sus inmoralidades. Luego, en la visión que me hizo ver el Espíritu, el ángel me llevó al desierto. Allí vi una mujer montada en un monstruo rojo, el cual estaba cubierto de nombres ofensivos para Dios y tenía 7 cabezas y 10 cuernos. ¿Dale? Dale. Sí, dale, yo te digo donde detengo. Aquella mujer iba vestida con ropa de colores púrpura y rojo y estaba adornada con oro, piedras preciosas y perlas. Tenía en la mano una copa de oro llena de cosas odiosas y de la impureza de sus inmoralidades sexuales. Y llevaba escrito en la frente un nombre misterioso: la gran Babilonia, madre de las prostitutas y de todo lo que hay de odioso en el mundo. Luego me di cuenta de que la mujer estaba borracha de la sangre de los que pertenecen al pueblo de Dios y de los que habían sido muertos por 6 testigos de Jesús. Al verlo me quedé muy asombrado. Entonces el ángel me dijo: ¿por qué te asombras? Te voy a decir el significado secreto de esa mujer. Ahí pónmele pausa. Esta lectura la usan muy seguido. Ellos dicen solo Biblia. ¿Por qué no es solo Biblia? Por la mala interpretación de la palabra. ¿Quién es la prostituta? Dicen ellos. La Iglesia Católica, la gran ramera. Y puedes ver los videos que ponen ellos. La gran ramera. La iglesia, no, primeramente no habla de una iglesia. Habla de un imperio. El imperio que gobernaba en aquel tiempo, el imperio romano. La gran prostituta, la Babilonia. ¿Y qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que le está mostrando el ángel a Juan? Cómo el diablo, Satanás, se burla de la Iglesia Católica y se burla de los mismos católicos que se la creen. ¿Por qué se está burlando? Porque habla de una mujer. ¿A quién representa una mujer? A la iglesia. La mujer es la iglesia y tiene 7 cuernos.
y tiene 10 cabezas. Antimandamientos, antisacramentos. Una mujer que está en contra de los sacramentos, los 7 sacramentos de la iglesia y los 10 mandamientos del Antiguo Testamento de Dios. También representa a los 10 reyes que gobernaron el Imperio Romano y a los 7 emperadores césares, desde el año 600 a.C. hasta el año 90 casi después de Cristo. Pero la mala interpretación de la palabra hacen unos por ignorancia predicar lo que no es. Y tiene una copa en la mano y los pastores dicen, esa es el... ¿No han visto al sacerdote? Levanta una copa, esa es la copa, es la copa. Y dicen ellos todo lo que dice ahí. Es la copa de prostitución, de todo lo malo que leyeron ahí. Esa es la copa que la Iglesia Católica se toma. Mentira de Satanás. ¿Por qué? Porque más adelante dice, esa copa es la sangre de los mártires, de los santos. ¿Cuál es la única iglesia que tiene santos? La Iglesia Católica. Está hablando de lo que hicieron en el año 60 hasta el año casi 300, cuando los católicos eran perseguidos por Julio César Nerón y tuvieron que esconderse bajo las catacumbas en Roma y les impedían comer y murieron muchos y muchos fueron entregados a los leones. Todo esto es la Babilonia. También se burla de una mujer más adelante. ¿Quién es de la mujer de la que se burla? Habla de la mujer casada, la Virgen María, y se ríe de la Virgen María. Eso es lo que hace el diablo. Por eso usted va a oír mal hablar de la Virgen en otros lados, va a oír mal hablar de la iglesia en otros lados, todo por mala interpretación de la palabra, por creer que solo la Biblia nos puede enseñar. Pero entonces, si no es solamente la Biblia, ¿qué dejó Dios para que nosotros podamos guiarnos? Porque usted puede ver a un católico con la Biblia en la mano y te predica que hay que bautizar a los niños en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y ve un pentecostés y le dice que no hay que bautizar a los niños, y ve a un testigo de Jehová y dice que Cristo es un Diosito, y la Iglesia Católica dice que es un Dios todopoderoso. Entonces todo esto son enseñanzas. Todos enseñan lo que quieren enseñar, pero ¿quién tiene la verdad? Si seguimos a Martín Lutero, que solo Biblia, ¿quién tiene la verdad? Los pentecostales, que no creen en la Trinidad, los mormones, que creen en el nuevo evangelio que les trajo Mormón, cuando en Gálatas capítulo 1 versículo 6 dice que si yo o un apóstol o cualquier ángel trae un evangelio nuevo, maldito sea. O los testigos de Jehová que dicen que Jesús no es Dios, pero en la Biblia de ellos dicen 20:28 de Juan, Señor mío y Dios mío, Tomás hincado. Entonces, ¿quién enseña la verdad? Para poder tener la verdad, Dios dejó algo. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 15 y 16. No solamente la Biblia nos habla de Dios, ahorita lo vamos a ver, pero nos dejó la tradición. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 15 y 16. ¿Quién tiene la verdad? Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 15 y 16. El que la tenga, dígame. Primera carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 15, versículo 16. Entonces, ¿quién tiene la verdad? Una vez más, primera carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 15, versículo 16.
dónde podemos encontrar la verdad para no perdernos y no ser como niños llevados por falsas doctrinas a diferentes lugares. Cuando la tenga, diga amén. Amen. Ok, la leemos en inglés y luego en español. Habla, Señor. But if I delay, this letter will let you know how we should conduct ourselves of the light of the living God, the pillar and support of the truth. No one can deny how great is the secret of our religion. He appeared in human form, was shown to be right by the Spirit, and was seen by angels. He was preached among the nations, was believed in throughout the world, and was taken up to heaven. Amen. Palabra de Dios. Habla, Señor. Que tu siervo escucha. Para que si me retraso, sepas cómo debe portarse uno en la familia de Dios, que es la iglesia de Dios viviente, la cual sostiene y defiende de verdad. No hay duda de que el secreto de nuestra religión es algo muy grande. Cristo se manifestó en su condición de hombre, triunfó en su condición de espíritu y fue visto por los ángeles. Fue anunciado a las naciones, creído en el mundo y recibido en la gloria. Amén. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. La verdad está dentro de la iglesia, dentro de la iglesia. La palabra de Dios en la Biblia nos habla de Cristo y esto lo vamos a leer. ¿Qué es lo que la Iglesia Católica enseña? Primeramente, a un Jesús en Marcos capítulo 1, 15, 16, predicando la palabra de Dios. Él la predica. Arrepiéntanse todos. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos está cerca, ya está aquí. Después en el capítulo 3, 13, dice que subió al monte y orando, dice la palabra de Dios, eligió a los que Él quiso para que estuvieran con Él y mandarlos a predicar. Dos cosas, están con Él y los va a mandar a predicar. En Marcos capítulo 6, versículo 7, enseña que los mandó sin sandalias o con un par de sandalias. No lleven ni un cambio, lleven absolutamente nada, solamente un bastón. Los manda a predicar y regresan ellos contentos por el triunfo que tuvieron. Después, ya de que ya les educó, ya los entrenó, Él decide poner un líder y fundar su propia iglesia. ¿Dónde la funda? En Mateo capítulo 16, versículos vamos a leer del 13 en adelante y vamos a leer del 16 al 18. Mateo, cuando ya Cristo ya los eligió. Mateo capítulo 16, vamos a leer del 16. Mateo 16 en adelante, esta lectura ya la tienen bien leída todos. Y ahí vamos allá otras cosas que también otros hermanos protestantes por ignorancia unos o por maldad enseñan también otras cosas que no son. Mateo capítulo 16, del 16 al 18. Vamos a leer eso, vamos a ver primeramente Dios, cuando la tengan dice amén. Y vamos a ver qué Dios nos enseña, qué es lo que la iglesia enseña, la iglesia católica, ya después de que Cristo formó, mire lo que hace. Habla, Señor. Que tu siervo escucha. Simon, Peter answered, "You are the Messiah, the Son of the living God." "Good for you,"
Simon, son of John, answered Jesus, for this truth did not come to you from any human being, but it was given to you directly by my Father in heaven. And so I tell you, Peter, you are a rock, and on this rock foundation I will build my church, and not even death will ever be able to overcome it. Amén. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Habla, Señor. Que tu siervo escucha. El que crea y sea bautizado. No. No. Ese es Mateo 28. Simón dice. Pedro le responde. Sí. Habla, Señor. Que tu siervo escucha. Pedro contestó, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Jesús le replicó, feliz eres Simón Barjona, porque esto no te ha revelado la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y ahora yo te digo, tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Entonces Jesús les ordenó a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era el Mesías. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Por qué no es solo la Biblia? Por la mala interpretación. Nuestros hermanos protestantes dicen, y yo no sé de dónde lo sacan, dice, cuando Jesús dice sobre esta piedra, hace así, se apunta Jesús solo, sobre esta piedra edificaré la iglesia. Eso no está ahí. Eso es un invento de Satanás. Ah, es que está hablando de la confesión de Pedro. Tampoco está hablando de la confesión de Pedro. La iglesia está establecida por la confesión de Pedro, no. Primeramente viene el versículo 13, están alegando y discutiendo quién es Jesús. Otros dicen que es el San Juan, el Bautista, otros dicen que es Elías, otros dicen... Todos tienen una opinión, lo mismo que pasa actualmente. Todos tienen una opinión. Y Jesús le pregunta a su iglesia, ¿y ustedes quién creen que soy yo? Y Simón contestó, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Primeramente, Dios pone palabras en Pedro. ¿Qué le pone? Distinguir quién es su Hijo, Jesús. La Iglesia Católica sabe firmemente quién es Jesús. Jesús es el Cordero de Dios, Jesús es el pan de vida, Jesús es la palabra, Jesús es el sacerdote, Jesús es el altar, Jesús lo es todo, el cuerpo de la iglesia, Jesús lo es todo. La iglesia no tiene duda de eso. ¿Por qué? Porque es Dios quien pone las palabras que la iglesia necesita saber. Y como Dios dice, Jesús dice, lo que hace el Padre, lo hace el Hijo, Jesús también hace lo mismo. Simón, lo que tú dijiste no es de carne ni sangre, te lo dio Dios. Siempre que la iglesia, que la Biblia hable de un sacramento, siempre va a decir, viene de Dios. Y esto es nuestro sacramento más importante. ¿Por qué? Porque creemos en la iglesia. ¿Y de quién viene? De Dios. Y lo que hizo Dios por medio de Pedro, darlo a conocer, ahora lo hace Jesús. Como lo hizo su Padre, lo hace Jesús. Ahora yo te digo a ti, Simón. Ya no le vuelvo a decir Simón. Ahora tú eres Pedro. Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Dice Jesús. Y presenta, Simón presenta, Pedro presenta a Jesús. Jesús presenta a Pedro. Jesús, el Hijo de Dios. Y Jesús presenta a Pedro como líder de la iglesia que Jesús va a fundar. ¿Ocupa a Pedro el lugar de Dios? No, es otra mentira de Satanás. Pedro es piedra. Y ellos dicen, en su mala interpretación, el católico
quiere que Pedro ocupe el lugar de Dios. Porque esta lectura que estamos leyendo en Marcos, Jesús se la leyó también ahí. Cuando leímos el versículo 6 y 7, dice, profetizó Isaías, ustedes, dice, me dan culto, me alaban con sus labios, pero su corazón está muy lejos de mí. ¿Por qué Isaías les dijo esto? Por esto mismo que estamos leyendo de Pedro, de la piedra. Vayamos a verla para que vea que la mala interpretación de nuestros hermanos los lleva a cumplir lo que Pedro dijo, para su propia perdición, malinterpretan la palabra. Veamos qué decía Jesús cuando les dijo a los fariseos, me rinden culto en vano. Eso se encuentra en Isaías capítulo 29, versículos... Isaías capítulo 29 y versículos del 13 en adelante. Isaías capítulo 29, versículos del 13 adelante. Lo mismo que dijo Jesús en San Marcos, lo vamos a analizar. ¿Por qué? Porque nuestros hermanos protestantes malinterpretan la palabra, interpretan la palabra a su propia perdición. Isaías capítulo 29, versículo 13, habla de lo que Jesús le dijo, ustedes con sus labios me adoran, me alaban, pero dentro de su corazón están muy lejos de mí. ¿Por qué les dijo eso? Isaías capítulo 29, versículos 13 al 15 creo es. Cuando tenga, diga amén. Amen. Habla Señor. The Lord said, these people claim to worship me, but their words are meaningless, and their hearts are somewhere else. Their religion is nothing but human rules and traditions, which they have simply memorized. So I will startle them with one unexpected blow after another. Those who are wise will turn out to be fools, and their cleverness will be useless. Those who try to hide their plans from the Lord are doomed. They carry out their schemes in secret and think no one will see them or know what they are doing. They turn everything upside down, which is more important, the potter or the clay. Can something you have may say, you didn't make me, or can it say, you don't know what you are doing? Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Habla Señor. Señor, escucha. El Señor me dijo, este pueblo me sirve de palabra y me honra con la boca, pero su corazón está lejos de mí, y el culto que me rinde son cosas inventadas por los hombres y aprendidas de memoria. Por eso con prodigios y milagros dejaré otra vez maravillado a este pueblo. La sabiduría de sus sabios y la inteligencia de sus inteligentes desaparecerá. Hay de aquellos que se escondan del Señor para ocultar sus planes, que hacen sus maldades en la sombra y dicen, nadie nos ve, nadie se da cuenta. Qué modo de pervertir las cosas, como si el barro fuera igual a aquel que lo trabaja. Un objeto no va a decir al que lo hizo, tú no me hiciste, ni una pieza de barro al que la fabrica. No sabes lo que estamos haciendo. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Esto es palabra de Dios. Marcos, decía, el libro que estamos estudiando de Marcos, ustedes me honran o me alaban solamente de labios para afuera. ¿Se está refiriendo a quién? A los que se separaron de la iglesia, a los que dentro de la misma iglesia, el pueblo judío
está pasando lo mismo que pasa con nosotros. Dentro de la misma iglesia, gente enseñando doctrinas que no deben enseñar, como la de los protestantes. Pero Dios hace una advertencia. Dios, Él todo lo ve, Él todo lo sabe. Él, de alguna manera u otra, protege a su iglesia. Miren lo que dice en el versículo 10, ahí mismo dijo, versículo 10 y 11. Miren lo que hace Dios con ellos. Por eso cuando usted les platica la palabra de Dios, cuando ellos quieren leer la palabra de Dios, no la entienden. ¿Por qué? Porque mire lo que mi Señor Jesucristo, mi Dios Padre, hace. En el versículo 10 y 11, ahí mismo estabas. Habla, Señor. Pues el Señor ha enviado sobre ustedes un Señor profundo. Los profetas son los ojos del pueblo, pero el Señor los ha cubierto con un velo. Toda visión se ha convertido para ustedes en algo así como lo escrito en un pliego enrollado y sellado. Si alguien se lo da a uno que sabe leer y le dice, lee esto, él responderá, no puedo porque está sellado. Y si se lo da a uno que no sabe leer y le dice, lee esto, él responderá, no sé leer. Palabra de Dios. En pocas palabras, Dios los ciega para que ya no sigan. Ellos quieren a fuerza, usted les puede explicar con la Biblia y ellos no lo van a ver. Mira, lee esto, es que está sellado el libro, ¿cómo lo voy a ver? Oye, lee esto, mira, aquí está, pero no sé leer. De alguna manera u otra, Dios protege a su pueblo, a su iglesia. Y todo esto ocurrió, ¿por qué? Porque no quieren seguir los mandamientos de Dios. Dale la vuelta al capítulo 28. ¿Por qué no quieren seguir los mandamientos de Dios? ¿Y qué es lo que Dios va a hacer? Esto es una profecía de Isaías. ¿Qué es lo que Dios va a hacer en el capítulo 28, versículo 15-16? ¿Qué es lo que iba a hacer Dios en el futuro? 28, 15-16. You boast that you have made a treaty with death and reached an agreement with the world of the dead. You are certain that disaster will spare you when it comes, because you depend on lies and deceit to keep you safe. This now is what the sovereign Lord says. I am placing in Zion a foundation that is firm and strong. In it I am putting a solid cornerstone on which are written the words, faith that is firm is also patient. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Habla, Señor. Dice, ustedes dicen, hemos hecho una alianza con la muerte, hemos establecido un pacto con el abismo. Cuando pase el flagelo desencadenado, no nos alcanzará, porque hemos hecho de la mentira un refugio y nos hemos apartado en el engaño. Por eso, así habla el Señor: miren que yo pongo una piedra en Sión, una piedra a toda prueba, una piedra angular, escogida, bien cimentada. El que tenga fe no vacilará. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Le da a los que malinterpretan la palabra, que viven de la mentira, y al vivir de la mentira, lo único que están haciendo es un pacto con Satanás. Mire que esta iglesia nació el 31 de octubre, no es casualidad. La Biblia, esta santa palabra, cuando la iglesia católica la levantó, que dijo esto es palabra de Dios, ellos lo creen. ¿Por qué? Porque es palabra de Dios, y porque la dijo, lo dijo la iglesia católica, la iglesia de Cristo. Católica no es un nombre, católica es universal, Cristo es universal, por eso le llamamos la iglesia universal,
Y este libro que la Iglesia Universal sacó, juntando todas las cartas, tenía 73 libros. El 7 representa a Cristo, el 3 a la Santísima Trinidad. Pero por enseñanzas de hombres le quitaron 7 libros. ¿Quién es el 7? Cristo. Le quitaron a Cristo, a su Biblia. Le quitan el 7. ¿Y se quedan con cuántos libros? 66. ¿Quién les enseñó esto? Un hombre. El hombre representa el número 6. Entonces la Biblia de ellos es 666. Numerología solamente, casualidad, es el número de la bestia. Le quitaron el 7. Y entre esos 7 está un libro que se llama Sabiduría. Y en ese libro de Sabiduría dice tantas profecías que se cumplieron en el año después de Cristo. Entonces dígame usted por qué se la quitaron, si según ellos ese libro no es de manifestación de Dios. ¿Por qué? Por la ignorancia y seguir a hombres solamente y creerle a los hombres. Dice, pondré, pero Dios pondrá una piedra angular. ¿Quién sabe qué es una piedra angular? ¿O para qué se usa la piedra angular? En las construcciones, especialmente en México. ¿Para las esquinas? Las esquinas. Es la base, es lo que va a levantar todo el cimiento, la base sólida que va a levantar todo. Entonces Cristo es la base, es la fundación. Y en lo que leíamos ahorita de Mateo, ellos malinterpretan la palabra nuevamente, se equivocan diciendo, los católicos por eso dicen, Cristo dijo así, yo soy la piedra. No, Pedro le dijo, Jesús le dijo a Pedro, sobre esta piedra. No apuntó tampoco, pero ¿por qué sabemos que le dijo? Porque más adelante en el versículo 17 y 18 le dice, y te daré las llaves. Entonces si hubiera sido así, el dedo para acá, hubiera dicho, me quedaré yo con las llaves. No, te daré las llaves a ti. Por eso la mala interpretación. Dice, Pedro ocupa el lugar de Cristo en la Iglesia Católica. No. Hay una lectura de San Pedro, especialmente, creo que está en la primera carta de San Pedro, que habla precisamente de esta piedra. Primera carta de San Pedro, capítulo 2, versículos 5 al 9. Ojalá que esta sea, si es la voluntad de Dios, esa va a ser, y con esa ya vamos a cerrar, primeramente Dios. Primera carta de San Pedro, capítulo 2, versículos del 5 al 9. Cuando la tenga, diga amén. Primera carta de San Pedro, capítulo 2, versículo 5 al 9. Creo que es esta, que también habla de la piedra, y vamos a ver que también es una mala interpretación de ellos. Capítulo 2. Versículos del 5 al 9, o del 4 al 9. Del 4 al 9, ok. Y habla, Señor, que tu siervo escucha. A ver qué dice. Come to the Lord, the living stone rejected by people as worthless, but chosen by God as valuable. Come as living stones and let yourself be used in building the spiritual temple, where you will serve as holy priests to other spiritual and acceptable sacrifices to God through Jesus Christ. For the scripture says, I choose a valuable stone, which I am placing as the cornerstone in Zion, and where whoever believes in him will never be disappointed. This stone is of great value for you that believe, for those who do not believe. The stone which the builders rejected as worthless turned out to be the most important of all. And another scripture says, this is the stone that will make people stumble, and the rock will make them fall. They stumbled because they did not believe in the word, such is God's will for them. But you are the chosen race, the king's priests, the holy nation, God's own people, chosen to proclaim the wonderful acts of God, who called you out of darkness into his own marvelous light.
Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Ahora, Señor. Acérquense pues al Señor, la piedra viva que los hombres desecharon, pero que para Dios es una piedra escogida y de mucho valor. De esta manera Dios hará de ustedes como de piedra viva un templo espiritual, un sacerdocio santo, que por medio de Jesucristo ofrezca sacrificios espirituales agradables a Dios, porque por eso también dice la Escritura: yo pongo en Sión una piedra, que es la piedra principal, escogida y muy valiosa. El que confía en ella no quedará defraudado. Para ustedes que creen, esa piedra es de mucho valor, pero para los que no creen, ese cumple lo que dice la Escritura. La piedra que los constructores despreciaron se ha convertido en la piedra principal. Y también esto otro, una roca, una piedra con la cual tropezarán. Pues ellos tropiezan al no hacer caso del mensaje. Para eso fueron destinados. Pero ustedes son una familia escogida, un sacerdocio al servicio del Rey, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios, y esto es así para que anuncien las obras maravillosas de Dios, el cual los llamó a salir de la oscuridad para entrar en su luz maravillosa. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. 3 cosas que ellos enseñan con esta lectura. Por eso no es bueno malinterpretar. Tienes que a fuerza estar pegado en la iglesia para interpretar la palabra. En esta lectura que ellos acaban de leer, la primera los desmiente. Ellos dicen, bueno, Pedro es piedra, Pedro no es piedra, Jesús es la piedra. Pero aquí dice que tú, que yo, que Pedro, que todos somos piedras. Entonces, ¿quién está mintiendo? ¿Ellos o la Biblia? La verdad, la mala interpretación de la palabra. La segunda, dicen, la iglesia está despreciando a la piedra que es Jesús para poner a Pedro. Mentira de Satanás. Porque aquí habla de los constructores que despreciaron la piedra. ¿De quién está hablando? Del pueblo judío. En aquel tiempo el pueblo judío era el constructor y Dios les dio la piedra y ellos la desecharon. Pero Jesús se convierte en el nuevo constructor y toma una piedra. Pedro, tú vas a ser la piedra y sobre esta piedra fundaré la iglesia. Lo que hace el Padre, lo hace el Hijo. El Padre les dio a Cristo, ellos lo desecharon. Cristo nos da a nosotros la oportunidad de ser piedras. Y la primera piedra que sienta se llama Pedro, líder, papa de la iglesia, como usted le quiera llamar. ¿Ocupa el lugar de Cristo? No. Es solamente dirige la iglesia de Cristo. La tercera mentira en la que caen ellos. ¿Por qué tú pides el diezmo? Si es para los sacerdotes. Y dice, aquí la lectura dice, todos somos sacerdotes. Mentira de Satanás. Existen 2 tipos de sacerdocios. El sacerdocio común somos todos nosotros. Formamos parte de ese sacerdocio. Pero existe el sacerdocio ministerial. Aquel que allá en Lucas 20:22, Jesús 22:20, Jesús les dice, todo esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Les está dando el poder a los sacerdotes, a sus discípulos, de entregar el pan. El único que entregaba la ofrenda era el sacerdote ministerial, más nada. Y para eso es el diezmo. Y ya volvamos a San Marcos para cerrar ese libro. San Marcos capítulo 6, nos quedamos en el versículo cuando Jesús habla. Yo sé que ya traen hambre, pero creo que... Y luego hay tamales. Y atol. ¿San Marcos qué? Pero como apenas vamos en la mitad, esta es la presentación,
ahorita que acabemos, vamos a ver San Marcos capítulo 7, estamos estudiando. Ya para cerrar lo que estábamos leyendo, Jesús les hace les reprende algo, les habla acerca del Corbán, ¿no? Creo que es del 9 al 13 o del 10 al 13. Si es así, lo leemos nada más en español. Habla el Señor. Y Jesús añadió, ustedes dejan tranquilamente a un lado el mandato de Dios para imponer su propia tradición. Así, por ejemplo, Moisés dijo, cumple tus deberes con tu padre y con tu madre. Y también, el que maldiga a su padre o a su madre es reo de muerte. En cambio, según ustedes, alguien puede decir a su padre o a su madre, lo que podías esperar de mí es consagrado, ya lo tengo reservado para el templo, y ustedes ya no dejan que esa persona ayude a sus padres. De este modo anulan la palabra de Dios, con una tradición que se transmite pero que es de ustedes, y ustedes hacen además otras muchas cosas parecidas a esta. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Tradición, una enseñanza. ¿Qué enseñaban ellos? Darle el dinero al templo, el diezmo, y evitar ayudar a tus padres. En este tiempo pasa exactamente lo mismo. Aquí había una mujer que venía de la iglesia evangélica, estaba con otro, y yo creo que nos está viendo porque está suscrita en el canal. Y ella era evangélica, perdón. Y decía ella, un día llegó llorando y dice, es que mire, hermano, yo trabajo muy poco, pero el pastor, ahora que ya no me he presentado en la iglesia de él, me ha mandado cartas, y ojalá que un día no las presente. Dice, me ha mandado cartas donde dice él, decía lo siguiente, dice, y usted está pasando sus necesidades, ¿por qué? Porque le ha quitado el diezmo a Dios, y usted ahorita le debe a Dios $3,500, y si usted no se los paga, usted se va al infierno. Yo le recomiendo, hermana, reconcíliese con Dios, traiga el diezmo de los años que no lo ha traído. La mandó al infierno. Las tradiciones de hombres te manda al infierno. Dios en la palabra dice, nadie puede juzgar a nadie, solamente Él. ¿De dónde sacó Él que el diezmo? De la mala interpretación de la palabra. Vamos a leer dos capítulos y nos vamos. Malaquías, Antiguo Testamento, que alguien busque Malaquías 3:7, y otro que busque Segunda de Corintios, ay Dios, Segunda de Corintios 9 del 6 al 9. 1 y 1 para acabar pronto. Malaquías capítulo 3 versículo 7 es el último libro del Antiguo Testamento, y segunda carta de Corintios capítulo 9 versículos del 6 al 9. Primero vamos con Malaquías, cuando la tenga alguien diga amén. Malaquías, Antiguo Testamento, es el último libro, del 3 al 7, capítulo 3 versículo 7. ¿Y Corintios? Segunda de Corintios capítulo 9 versículos del 6 al 9. Estas lecturas son las que usan ellos para decirle a usted que usted se va a ir al infierno. Y esto es mala interpretación, o más que nada vivir de la mentira para engañar, especialmente los que sacan de la iglesia. Vamos, ¿ya alguien dice amén? Amén. Malaquías capítulo 3 versículo 7, habla Señor. Escucha. You, like your ancestor before you, have turned away from my laws and have not kept them. Turn back to me and I will turn to you. But you ask, what must we do to turn back to you? I ask, it is right for a person to cheat God? Of course not. Yet you are cheating me. How, you ask? In a matter of tithes and offerings. A curse is on all good of you because the whole nation is cheating me. Bring full amount of your
Titus to the temple, so that there will be plenty of food there. Put me to the test, and you will see that I will open the windows of heaven and pour out on you in abundance all kinds of good things. Palabra de Dios. Habla, Señor, que tu cielo escucha. Hasta donde abre las ventanas del cielo. En efecto, desde los tiempos de sus antepasados, ustedes se han apartado de mis ordenanzas y no las han practicado. Vuelvan a mí y yo volveré a ustedes, dice Yahvé de los ejércitos. Pero ustedes preguntan, ¿por qué tenemos que volver? ¿Puede acaso un hombre engañar a Dios? Pero ustedes me están engañando. Ustedes dirán, ¿en qué cosa te hemos engañado? Pues con los diezmos y tributos sagrados. Por eso los maldigo a todos ustedes israelitas, que son unos tramposos. Entreguen pues la 10ª parte de todo lo que tienen al tesoro del templo, para que haya alimentos en mi casa. Traten después de probarme, dice Yahvé de los ejércitos, para ver si les abro las compuertas del cielo o si derramo para ustedes la lluvia bendita hasta la última gota. Palabra de Dios. Señor Jesús. Si usted quiere saber de qué está hablando, vaya al capítulo 1, pero no lo vamos a leer ahorita. Capítulo 1, versículo 12. Usted se dará cuenta de que habla. Despreciaron la mesa de Dios. Llamaban a la mesa de Dios, al pan y a la sangre, la llamaban maldita. Y Dios se enoja. Se están apartando de mí, ya no quieren mi mesa. Y les habla del diezmo aquí. Y los hermanos protestantes sacan esta lectura para atacar a sus propios discípulos, y también se lleva unos cuatro católicos. Si usted se está robando el diezmo de Dios. Pero resulta que en el Nuevo Testamento Cristo nunca mencionó que tenemos que dar el diezmo. Pero sí mencionó esta misma lectura, pero ahora en voz de Cristo y por su apóstol San Pablo, 2 de Corintios, capítulo 9, versículos 6 al 9, habla, Señor, que tu siervo escucha. I did not believe what they told me until I came and saw for myself. I had not heard of even half your wisdom. You are even wiser than people say. How fortunate are those who serve you, who are always in your presence, and are privileged to hear your wise sayings. Praise the Lord your God. He has shown how pleased he is with you by making you king to rule in his name, because he loves his people Israel and wants to preserve them forever. He has made you their king, so that you can maintain law and justice. Acuérdense de esto, el que siembra poco, poco cosecha. El que siembra mucho, mucho cosecha. Cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, y no de mala gana o a la fuerza, porque Dios ama al que da con alegría. Dios puede darle a ustedes con abundancia toda clase de bendiciones, para que tengan siempre todo lo necesario, y además les sobre para ayudar en toda clase de buena obra. La Escritura dice, ha dado generosamente a los pobres, y su justicia permanece para siempre. Palabra de Dios. La misma lectura, pero ahora dice Dios, si vas a dar, da de corazón. Si das $1, dalo de corazón, no lo de forzado. Si vas a dar el diezmo, dalo de corazón. En la Iglesia Católica no lo exigen, por eso no lo damos. Pero ya no hay. Yo quisiera que, ya para cerrar, que preguntaran nuestros hermanos protestantes 3 preguntas a sus pastores. ¿En dónde dice la palabra de Dios que solamente la Biblia? La segunda pregunta que yo les pediría que preguntaran sería, ¿en dónde dice que tenemos que diezmar? ¿Dónde Cristo dice? Las únicas lecturas que Cristo dice que hay del diezmo es en Mateo 23, pero le está hablando a los fariseos. Nosotros no somos fariseos. ¿En dónde dice que hay que diezmar? Y la tercera, si nosotros no creemos en la tradición,
¿Por qué creemos que Mateo escribió el Evangelio de Mateo si en ninguna parte dice que fue escrito por Mateo? ¿Por qué lo creemos? Porque la tradición nos dice que ese es el Evangelio de Mateo. Y si la tradición lo dice, nosotros lo creemos. Y ellos, sin querer queriendo, también lo creen. Amén. Nos ponemos de pie y damos gracias a Dios. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Celestial, gracias nuevamente por permitirnos estar reunidos como familia. Gracias, Señor, por un día más. Te pedimos, Santísimo Padre, como siempre, que bendigas nuestros hogares, que nunca te aparte tu presencia de nosotros. Hoy, Señor, que hay tanta pandemia y tanta enfermedad. Gracias, Señor mío, porque llevamos casi un año, Señor, yendo casas por casas, y bendito sea Dios, nadie se ha enfermado. Solamente porque es tu bendita voluntad, Padre. Gracias porque nos cuidas, porque nuestros hijos están bien, nuestra familia está bien. Te pedimos bendiciones para todos aquellos que en ti creen, Señor. Cólmalos de bendiciones. Y que esta palabra, Señor, que tú nos has enseñado el día, revergulle nuestros corazones, nos haga reflexionar que necesitamos acercarnos a ti. Que gracias a esa bendita tradición, Señor mío, tú nos diste una iglesia, una casa en la que podemos ir y estar junto contigo. Santísima Madre, te pedimos que bendigas este hogar que han abierto las puertas para que tú y tu Santísimo Hijo entren y habiten para siempre. Te pedimos por los hogares que te han abierto las puertas, que los llenes de bendiciones, nunca te apartes de ellos, aleja todo lo malo que en todos los hogares haya y penetra con tu bendita misericordia la palabra de nuestro Señor Jesucristo en nuestros corazones. Y al igual que tú lo hacías, Madre Santa, ayúdanos a revergullir la palabra en nuestro corazón para poderla entender. Gracias, Padre, nuevamente. Como prueba de agradecimiento, Señor mío, porque siempre nos escuchas y siempre nos cuidas, te ofrecemos la oración que nuestro Padre nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Santísima Madre, no nos podemos ir sin despedirnos de ti con la oración que nuestro Padre nos enseñó. Por medio del arcángel Gabriel, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre las mujeres. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hermanos y hermanas, que la gracia del Padre, el amor del Hijo, la comunión del Espíritu Santo los acompañe hoy, mañana y siempre, y el manto de la Santísima Virgen los cubra a ustedes, a sus hijos, a sus esposas, esposos, a sus padres, hermanos, amigos y familiares. Y el pueblo de Dios dice: amén. Más fuerte. Amén. 3 veces. Amén, amén, amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Demos gracias por nuestros alimentos. Demos gracias por nuestros alimentos. Demos gracias por nuestra amistad. Demos gracias por el bello tiempo para compartir. Demos gracias a nuestro Padre. Demos gracias al Hijo también. Gracias Espíritu Santo, hoy por siempre. Amén. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Al ataque.